¿Cómo están por aquí transmitiendo por primera vez Tony Baldo? A pedido de muchas personas que se han comunicado conmigo desde hace mucho tiempo, pidiendo que finalmente hiciera un podcast. Entonces estuve analizando cuál iba a ser la mejor opción y se me ocurrió algo bien interesante. ¿Qué tal si lo hago con la persona que yo más admiro y la persona que yo considero que tiene un conocimiento global respetable y que yo pueda llegar y quitarme el sombrero y decir, bueno, sí, es así? Entonces, les doy la bienvenida a Baldo y Baldo, nada más y nada menos que con mi papá, José Antonio Baldo Rendón, quien en este momento lo presento y que va a ser mi co-host en el programa de Baldo y Baldo de podcast. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gran placer de verdad estar aquí compartiendo con mi hijo, porque siempre esperé tener una oportunidad como esta. Nunca se me pasaba por la mente que fuera tan pronto y en un tema tan importante que me ha llegado a la mente y me ha taladrado pues permanentemente, que es la inteligencia artificial. Nice. Todo el mundo hoy en día me taladra, me dice, mira, no, que la inteligencia artificial, me hablan por aquí, me hablan por allá, uno oye en todas partes la inteligencia artificial. Y más o menos uno tiene un concepto de eso, pero correcto. Yo quisiera que alguien que conoce a profundidad el tema, me dijera, me explique y que cómo funciona eso. Correcto. Bueno, qué bueno, fíjense, el primer tema que vamos a hablar en nuestro podcast es nada más y nada menos que la inteligencia artificial. O sea que de verdad que creo que no hay nada más en boga en este momento que la inteligencia artificial. Gracias, papá, por traer ese tema al público. Y bueno, sí, vamos a hablar un poquito lo que es la inteligencia artificial. Cuando yo voy a hablar de inteligencia artificial, a mí me gusta dividir lo que es inteligencia artificial y un sistema que maneja bases de datos o lo que llaman Big Data y que puede responder a ciertas acciones. La mayoría de las cosas que ahorita nos venden en internet y nos dicen inteligencia artificial, no es inteligencia artificial, sino que tiene una gran base de datos y responde a esos estímulos que recibe, ¿ok? Por ejemplo, no, que con inteligencia artificial te voy a conseguir los pasajes. En realidad no, en realidad lo que te está haciendo es que de acuerdo a tu comportamiento natural que tú tienes de viaje, entonces ese sistema ya tiene cuál es la horaria que te gusta a ti más viajar, cuál es el sitio que te gusta más viajar, qué tipo de asiento te gusta, si te gusta más viajar en la mañana o en la tarde, y entonces con esa información te muestra una serie de ofertas, pero en realidad eso se basa en una base de datos. En realidad ahí no hay inteligencia artificial. Para que lo entiendan rápidamente y lo puedan comparar y puedan decir esto es inteligencia artificial o no, hay una sola cosa que debe estar envuelta, que es la siguiente. Si el sistema aprende de lo que tú le digas en el momento, eso es inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a ChatGPT y ustedes le dicen, a partir de este momento me vas a traducir cada prompt que yo te escriba en inglés, y ustedes empiezan a escribirle en inglés y él va haciendo la traducción, eso es inteligencia artificial. Ya él aprendió
lo que tú querías que él hiciera y él lo va a hacer desde ese momento. Si tú llegas y le dices a ChatGPT, a partir de este momento te vas a comportar como un realtor senior. Entonces él agarra, busca la base de datos, aprende cómo se comportan los realtor senior y entonces él empieza a interactuar contigo con las preguntas que tú le vayas haciendo. Y de acuerdo a las preguntas, él aprende. Porque si tú llegas y le dices, no me vuelvas a poner respuestas con puntico, él no te va a volver a poner respuestas con puntico, con bullets. Él te va a hacer párrafos completos. ¿Ves? Entonces, esa es la manera más fácil de reconocer si algo es inteligencia artificial o no. Bueno, pero hay algo que todavía no estoy seguro, no estoy claro, pues. Es, ¿qué implicaciones, uno dice, tendrá esto alguna aplicación que yo pueda utilizar de la inteligencia artificial en este momento, en mi vida cotidiana? Sí, bueno, por ejemplo, en la parte médica ya hay sistemas de inteligencia artificial que están, por ejemplo, un sistema que te da de acuerdo a las glucosas que tú tengas y todo esto, él agarra y te dice cuánta insulina debes consumir para tal y tal situación específica. Y él va aprendiendo del comportamiento, inclusive puede prever cosas que puedan pasar cuando estás consumiendo algún tipo de alimento o no. Entonces, en ese caso es uno. El otro es los semáforos. Ahora hay semáforos que tienen instalados chips de inteligencia artificial y ellos están aprendiendo cómo se comporta el tránsito en la ciudad. Entonces, de acuerdo a eso, ellos ahora van a dar el verde más tiempo a donde necesitan y el rojo al que menos lo necesita. Y de esa manera vas a poder administrar mejor el tránsito. Igual los sistemas de hub de las autopistas que bajan en el high vehicle, en la parte rápida y que te cobran un monto. Ellos, los que están utilizando ya inteligencia artificial, están también aplicando para saber cuándo es necesario abrir de ida, a qué hora y cuándo es necesario abrir de regreso y cuánto es lo justo de cobrar en un lado y en el otro dependiendo de la hora. ¿Ok? Y por último, quizás, bueno, el mismo ChatGPT en sus versiones diarias, si tú necesitas redactar una carta, tú lo has visto en la casa, le decimos todos los facts bien hechos, lo que llaman los prompts, y cuando él tiene toda la información correcta, él genera, de acuerdo a lo que ha aprendido de otros abogados y de otra gente, la respuesta más correcta para esa carta. Oye, qué interesante. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios verdaderamente que tendría la inteligencia artificial en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que el primer beneficio es que va a ahorrar mucho tiempo en muchas tareas que son sin sentido de perder tiempo. O sea, por ejemplo, si yo necesito redactar una carta a la ciudad, existen ya unos formatos preestablecidos con una serie de características. Si ya yo le digo al sistema de inteligencia artificial quién soy yo y todo esto, y ya él aprendió, ¿ok? Y yo agarro y le digo que voy a redactar esa carta con tales y tales características, él me lo va a hacer en 10 segundos
y yo prácticamente lo que tengo que poner es el nombre y ya. Esa carta antes me tomaría de repente 15, 20 minutos redactarla y pudiera redactarla hasta con un error ortográfico. Ahora no. Entonces, por ahí podemos empezar, pero hay muchas aplicaciones que te van a ayudar y que van a ayudar. Lo de que se van a perder empleo, sí, van a haber personas que pudieran perder empleos de alguna manera, pero lo que tienen que hacer es ajustarse en sus conocimientos para alcanzar lo que necesitan para manejar esa inteligencia artificial. Ahora, muchas personas están preocupadas por la inteligencia artificial. No solamente de perder empleo, sino de que qué pasaría si nos llegan a superar a los humanos. Miles de cosas, de preocupaciones. Correcto. ¿A ti qué te preocupa de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que en la etapa que estamos ahorita no tengo preocupación. Quizás en el futuro, para las siguientes generaciones, creo que tienen que preocuparse un poquito más, pero nuestras generaciones creo que todavía la podemos controlar de alguna manera. Y creo que en eso van a intervenir los gobiernos y la misma sociedad. ¿Ok? Para que tengas una idea, tengo un ejemplo muy reciente. Un amigo necesitaba redactar una carta legal a la ciudad o a un bufete de abogados y resulta que empezó a hacerla y le pidió al sistema y el sistema le dijo no te puedo ayudar porque es una carta netamente legal y ya yo me tengo que salir de ese tema porque no puedo ser responsable, no puedo ser liable. ¿Qué sucedió ahí? Estoy casi seguro que sucedió algo así. Alguien hizo una carta, respondió sobre una demanda, la demanda fue rechazada y ese alguien después demandó a ChatGPT argumentando que la carta estaba errónea y entonces ChatGPT fue liable en ese aspecto y empezó, o bueno, no sé si fue ChatGPT o fue otro sistema de inteligencia artificial, pero entonces ya la misma sociedad empieza a truncar hasta los niveles que puede hacer. De repente va a haber, ni Dios lo quiera, un error en una parte médica y entonces van a controlar, espérate, antes de que el sistema haga tal cosa que puede depender la vida de un humano, vas a tener que tener la autorización de un médico para que él sea el liable, ¿ves? Entonces yo me imagino que la sociedad también va a ir controlando eso. Ahora, interesantísimo sería qué enfoque ves tú, cómo pudiera influenciar la inteligencia artificial en el futuro de las relaciones laborales, en el mundo laboral. Sí, bueno, en el mundo laboral creo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo porque van a haber muchos procesos del día a día que se pueden saltar y hacer menos tediosos en la parte laboral. Entonces, el hecho de que se puedan hacer menos tediosos y que puedas durar menos en hacerlos, va a permitir que puedas, inclusive, muchos de esos procesos va a llegar un momento que los puedas automatizar. Y al automatizarlos ya ni siquiera va a requerir que esté una persona encima, sino que cuando pase esto se activa un trigger y el sistema automáticamente toma la decisión de acuerdo a cómo mejor tenga la información para esa decisión. Qué interesante. Ahora hay un mundo muy importante para la mayoría de las personas, que es la parte ética. ¿Cómo puede
o sea, qué límite deberíamos de establecer desde el punto de vista ético para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, ya sobre ese tema, fíjate tú que ahora que lo tomas a relucir, ya hay países, inclusive creo que ya en la Comunidad Europea sacaron la primera legislación o está en discusión la primera legislación sobre la parte ética de la inteligencia artificial. Y para que no vayamos muy lejos, ¿te acuerdas que hace poco estaba la huelga de los actores acá en Estados Unidos? Bueno, resulta que uno de los puntos que ellos estaban hablando era justamente de la inteligencia artificial y de que, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger ahora lo pueden recrear teniendo 30 años con pura inteligencia artificial y en las nuevas versiones prácticamente es perfecto a como él era. Entonces, inclusive con su voz y todo, éticamente eso no está bien. Entonces, los sindicatos, por eso es que te digo que yo creo que la sociedad va a hacer el choque para que se limite. ¿Ves? ¿Te acuerdas cuando salió la oveja Dolly? Y todo el mundo dijo, oh my God, ahora nos van a clonar en todos lados y esto va a ser la clonación de los locos. Pues la sociedad puso sus límites y todavía al sol de hoy la clonación es un tabú y es un tema muy controlado. Hay pocos países. Creo que de esa misma manera se está actuando y hay evidentemente cosas que, por ejemplo, ¿qué pensarías tú a nivel de ética? O sea, bueno, primero que nada, existen las iglesias de todo el mundo. Correcto. Las diferentes creencias, religiones. Entonces, debería de existir una unión para conversar desde el punto de vista de la ética en la inteligencia artificial. Correcto. Asimismo, los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto y no hacerlo de manera esporádica o al unísono. No, hay que hacerlo en grupo, organizarse y analizar muy bien, porque en el futuro puede haber muchos problemas. Muchísimos. Yo vi ahorita en España, estaban haciendo el escaneo del iris a un montón de gente y le estaban pagando con Bitcoin y con criptomonedas. Y toda esa información del iris es la identidad de esa persona y después pueden clonarla y pueden hacer un montón de cosas y con inteligencia artificial puedes hacer la locura con esa información que tienes del iris de la persona. Entonces, definitivamente los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto. Ahora, a ti te gusta y a mí también todo lo que es la ciencia ficción. Y que si los platillos voladores, que si los extraterrestres, Walking Dead, bueno, un poco de cosas, de temas, ¿verdad? Pero ¿tú crees que la inteligencia artificial en el futuro pueda tener conciencia propia? Sí, yo creo que de hecho ya hay algoritmos de inteligencia artificial que han llegado a demostrar de que está bien cerca de que el mismo sistema tenga su propia conciencia y inclusive sus problemas éticos morales. Creo que estamos muy cerca. Yo veo esta etapa como la etapa que vivió el mundo en la revolución industrial. Nosotros estamos ahorita en la revolución de la inteligencia artificial. Y creo que el mundo
va a haber un antes y un después y los libros lo van a documentar de esa manera, o bueno, los ebooks. Pero habría que pensar muy seriamente cómo nos puede afectar la privacidad, cómo nos puede afectar la seguridad, no solamente del individuo, sino de los estados, Correcto. imagínate, del ser humano en general. Sí, sí. La privacidad y la seguridad, ¿cómo tú crees que puede afectar? Sí, es un tema bien complejo porque si tú te pones a analizar la parte de el poder que puede tener un sistema de inteligencia artificial con las computadoras que le están poniendo a su merced estas empresas, el poder de cómputo que puede tener ese sistema es impresionante. O sea, yo creo que el Skynet de Terminator se queda tonto con el power que tiene ahorita estas computadoras de inteligencia artificial. Y sí, pueden haber problemas. Por eso es que yo exhorto a los niños de hoy en día a que estudien ciberseguridad. Saludos a mi amigo Wilmer y a Edgar por allá en Washington, en Eagle Tech, la compañía de cybersecurity de mis amigos allá en Washington, porque tienen que estudiar las carreras del futuro y ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, todo eso es lo que tenemos que tratar, por supuesto, medicina, los maestros, todo esto funciona y tiene que seguir haciéndose, pero los muchachos que tengan ese bombillito de meterse algo en el área de computación, que se metan en seguridad informática porque eso es el futuro. Ahora, ¿qué relación pudieras tú observar entre la inteligencia artificial y la creatividad? ¿Vamos a perder la creatividad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sabes que yo recientemente he estado, y tú lo has visto, utilizando mucho la inteligencia artificial, pero hasta el momento me he dado cuenta que si tú no la guías, ella no sabe qué hacer. O sea, la inteligencia artificial todavía está en proceso de aprendizaje. No ha llegado a ese momento. Quizás sí. Quizás vaya a llegar un momento donde la creatividad que vamos a tener nosotros pueda ser igualada a la de un elemento de la inteligencia artificial y entonces viene la disyuntiva, ¿ok? Pero, por ejemplo, los creativos de una agencia de marketing tienen que reunirse y tienen que hablar y tienen que crear ideas y el cerebro es muy rápido y lograr el cómputo que tiene el cerebro es bien difícil. No se ha podido recrear de la misma manera. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos una máquina perfecta. O sea, realmente una máquina que pueda llegar a controlar desde las células que tienen un organismo hasta hacer que respire, hacer que hable, que vea y que haga el día a día y además piense y analice y todo lo que hace un ser humano, todavía las computadoras le falta mucho. Las computadoras, por eso es que mucha gente tiene el miedo, de, oh Dios mío. O sea, la gente no se imagina el milagro que es la piel, el ser humano, todo eso es cómputo. Y eso todavía no existe una computadora que lo haga. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista de la inteligencia artificial en el mundo médico, en la investigación?
creo que ahí va a haber mucha ayuda, porque lo bueno que tiene la inteligencia artificial, que es la misma parte que te hablaba del contenido, cuando se desarrolla un contenido como una carta o algo, cuando tú desarrollas una carta con inteligencia artificial, tú estás casi seguro de que no hay error, o sea, y el error prácticamente queda anulado. En la parte médica, las investigaciones van a hacer que cada vez esté menos propenso a que haya ensayo y error. De hecho, ahorita no me acuerdo exactamente qué fue, pero unos médicos estaban haciendo una vacuna, creo que era algo así, y pusieron un sistema de inteligencia artificial a interactuar, y ellos estaban haciendo sus interacciones. La interacción, evidentemente, del sistema de inteligencia artificial, como es más rápido, hizo tantas interacciones que logró conseguir la vacuna en menos tiempo del ensayo y error que estaban teniendo ellos. Entonces creo que nos va a ayudar muchísimo en la medicina, y creo que en los próximos 20 años vienen saltos agigantados en el mundo de la medicina gracias a la inteligencia artificial. Muy interesante todo lo que has dicho, pero yo veo que aún debería de establecerse unos pasos de la sociedad Sí. para que la inteligencia artificial cumpla con la ética. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuáles serían esos pasos más o menos que Bueno, tú visualizas? Lo primero es que no puedes, no puedes duplicar o hacer algo que no haya sido propiedad intelectual tuyo. La propiedad intelectual es bien importante, porque eso repercute en lo que puede dañarte la inteligencia artificial en todo caso. Entonces, creo que eso es lo primero. Lo segundo, que creo que si la inteligencia artificial utiliza algo que tiene propiedad intelectual de otra persona o de otro lugar, debe mencionarlo, como estamos obligados los seres humanos a mencionarlo. Cuando nosotros estamos haciendo un libro, nosotros podemos utilizar biografía de otro lugar, pero nosotros tenemos que decir: yo utilicé la biografía tal de tal lugar, y debe hacerse unas normas donde especifiquen de que la información fue sacada. Pero como estábamos hablando desde el principio, todo esto va a depender de la misma sociedad, va a depender de los gobiernos, va a depender de la iglesia, va a depender de muchas cosas. ¿Y cuál sería el impacto más significativo que tú ves de la inteligencia artificial en el futuro? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial nos va a quitar muchos de los trabajos que ahorita son quizás tediosos y mecánicos, y nos va a pasar a un momento de evolución del ser humano donde de repente vamos a tener un poco más de tiempo libre, a disfrutar un poco más de la vida. Yo creo que el mundo ese utópico que nosotros vemos en Star Trek y en todos estos mundos creados futuristas, no es tan perdido en el espacio. Es bien real. Yo creo que nosotros vamos a llegar a un mundo de paz, un mundo donde la gente se va a dedicar más a la parte artística, a la parte de disfrutarse ellos mismos, a disfrutar la naturaleza, a cuidar la naturaleza, a cuidar el planeta.
Y creo que sí, que por allá vamos. Y la inteligencia artificial, mientras tanto, va a hacer lo que nosotros le digamos que haga para esas otras labores que ahorita nos ocupaban mucho tiempo. Bueno, finalmente me queda una sola duda. ¿Podría, podría la inteligencia artificial ayudarnos a conquistar el espacio en toda su profundidad, en la intensidad que requerimos para proteger a la raza humana? Yo creo que sí, papá. Yo creo que vienen unos años maravillosos para la raza humana y van acompañados de esto. Por eso es que yo le digo a las personas que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, al contrario, así como una vez cuando vino la revolución industrial hubo gente que tenía miedo y otros se apalancaron sobre eso, pues apalánquense sobre la inteligencia artificial y entren en ese mundo. Nosotros, gracias a Dios, los países latinos tenemos gente muy joven que puede todavía desarrollarse en estas áreas y en las áreas de conocimiento que se necesitan para eso. Y los países que son más viejos tienen que prepararse en este tema también, porque si no se los va a llevar los sistemas, pues entonces nosotros estamos en buen momento, definitivamente, y sí creo que vamos a conquistar Marte muy pronto. Creo que vamos a volver más pronto que nunca a la Luna. Creo que vamos a tener una colonia en la Luna pronto. Y la carrera espacial va a ser bien exitosa. Y la inteligencia artificial va a correr mucho en ese aspecto, porque cuando los sistemas de inteligencia artificial empiecen a analizar y a aprender cómo se comporta, por ejemplo, una semilla de cacahuate en la Luna, en Marte, etcétera, en una temperatura tal, con tales características, va a buscar la mejor manera de acuerdo a lo que ha aprendido para que surja ahí y entonces empiece a salir todo bien. Bueno, muchas gracias por toda esa orientación. Bueno, creo que este es el final del programa, muchachos. De verdad que muchas gracias por haber estado en Baldó y Baldó, el de podcast, el primero de nuestros programas. Vamos a ver, muchas gracias, papá, por acompañarme. Creo que tremendo equipo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.